Shalom, hoy quisiera empezar con algo diferente, con una historia. En el año 1933, en la Alemania nazi, el doctor judío Ludwig Guttmann era el pionero de la neurocirugía por ese entonces. Pero en el 33 sabemos que a los judíos en la Alemania nazi no se les permitía ejercer sus profesiones, por lo que durante los siguientes 5 años el doctor Guttmann solo pudo ejercer su profesión en un hospital judío, hasta que en el 1938 la situación en Alemania se volvió tan peligrosa que tuvo que escapar y se refugió en Londres. Estando en Inglaterra y dándose cuenta del genio que tenían entre ellos, el gobierno británico le pidió al doctor Goodman que si quería crear la primera unidad que se dedicaría al cuidado intensivo y exclusivo de los parapléjicos en Inglaterra por primera vez en la historia de ese país. El doctor Goodman accedió y cuando empezó a tratar a los pacientes se quedó horrorizado de cómo había sido hasta ese momento el trato que les habían dado. Estamos hablando de jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, que quedaron parapléjicos por los efectos de la guerra. Chicos entre 20 y 21 años, que su esperanza de vida hasta ese momento, cuando los trataban, era de 2 años. ¿Y cuál era el tratamiento que se les daba a estas personas? Pues simplemente no se les daba ningún tratamiento. La filosofía era hacer que sus días fuesen lo más placenteros hasta que muriesen. Simplemente esperaban la muerte. Se los mantenía fuertemente sedados en camas y postrados ahí hasta que muriesen. El doctor Goodman se propuso cambiar la situación. Se dijo, no puede ser, estos son jóvenes con toda una vida por delante. Por lo que se propuso sacarlos de las camas. Inició un proceso de rehabilitación, tanto psicológica como física. ¿En qué consistía este proceso? Los sacaba de las camas, primero de todo, les sacaba la sedación, lo cual era doloroso, porque empezaban a sentir el dolor. Después los sacaba de las camas físicamente, los ponía en muletas a caminar, a los que no podían los ponía en sillas de ruedas y eso era peligroso. También les hacía realizar otro tipo de ejercicio físico, aunque eso les dolía al principio. Tanto es así que sus compañeros médicos lo acabaron acusando de crueldad y lo llegaron a llevar hasta un tribunal. Y en esa comparecencia uno de los colegas médicos le dijo, ¿quién te crees que eres y quién te crees que son estas personas? Estos son lisiados moribundos, como viéndole decir, deja que se mueran. A lo que el doctor Goodman respondió, que quién creo que son los mejores entre los hombres. Así es como eventualmente el doctor Goodman sacó a todos los pacientes de sus camas y colocó a los doctores y a las enfermeras en sillas de ruedas para competir contra los pacientes. Obviamente, por cuanto que estos tenían más experiencia, más práctica en el uso de la silla de ruedas, siempre acababan ganando a los doctores y a las enfermeras. Así es como por primera vez en sus vidas volvieron a sentir un poco de esperanza, volvieron a sentir la vida. Vale, y ahora os estaréis preguntando, de acuerdo, bonita historia, motivadora, inspiradora, podría llegar a decir, pero ¿qué tiene que ver con el Éxodo? Eso es lo que nos está trayendo aquí hoy, ¿verdad? Es la introducción al libro de Éxodo, de Shemot. Sabemos que la semana pasada finalizamos y acabamos nuestra sesión de estudio de todo el libro de Génesis, de todo el libro de Bereshit. Clases y vídeos los cuales tenéis aquí en esta lista de reproducción. Estudiamos todo el libro de Génesis basándonos en conceptos de Hasidut, de Kabbalah, de Machshavá, filosofía judía, incluso en psicología. Y lo que nos proponemos ahora en Soda Torah, en este canal, es hacer lo mismo, pero con el libro de Éxodo. Así que esta es la introducción, esta es la primera clase de Shemot, de Éxodo. ¿Y qué tiene que ver esta historia que os acabo de contar con la introducción que vamos a empezar hoy, por fin, del libro de Éxodo? Pues la verdad es que tiene todo que ver, porque esta historia refleja la esencia de lo que os voy a tratar de transmitir hoy. Así que muy importante, recordad la historia, porque más adelante, al final del vídeo, volveremos a ella. Así que bienvenidos a todos a la primera clase, al primer vídeo del libro de Shemot, el libro de Éxodo. Cuando pensamos en Éxodo, a todos se nos puede llegar a ocurrir conceptos como la esclavitud del pueblo de Israel, las plagas, el enfrentamiento entre Moisés y el faraón. Pero hoy queremos centrarnos en nuestro personaje protagonista, en Moisés, Moshe en hebreo. Sabemos que de acuerdo al judaísmo, Moisés, es y será el mayor profeta que ha tenido toda la humanidad. Su nivel espiritual es tremendo. Pero nosotros en Soda Torah queremos identificar, queremos analizar
no tanto ahora en este momento la imagen espiritual de Moisés, sino el nivel más humano de Moisés. Queremos estudiar a Moisés, el hombre. Queremos entender por qué Dios, por qué Hashem escogió a Moshe como líder, como redentor del pueblo de Israel y no otra persona. Y qué podemos nosotros aprender, cómo nos podemos relacionar con Moshe. ¿Qué nos puede enseñar él a nosotros y qué podemos integrar a nuestras vidas? Todo eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Soda Torah. Bienvenidos. Pero antes que eso, suscribiros al canal, porque de esta manera apoyáis al canal y me ayudáis a mí a poder difundir este tipo de contenido en las redes. Y muy importante, hacedme saber qué es lo que opináis y haced un comentario al final del vídeo. Y bueno, para aquellos que todavía no os hayáis leído el libro de Éxodo, o la primera parte, la primera porción, vamos a otorgar un poquito de contexto. Entonces, sabemos que las tribus de Israel, debido a una hambruna, descendieron de Canaán a la tierra de Egipto. Ahora el patriarca de todos ellos, Jacob, ha fallecido, los líderes de las tribus han fallecido y también Yosef, quien fue virrey de Egipto. Con lo cual, un nuevo faraón ha tomado el poder en la tierra de Egipto y este ha esclavizado al pueblo de Israel, a los hebreos, y ha declarado un genocidio contra todos los recién nacidos. Y ha declarado que todos tienen que ser ahogados, estos bebés, en el río Nilo. Por lo tanto, Moisés nace y su madre lo oculta en una cesta de mimbre y lo deposita en el río Nilo esperando que se salve milagrosamente. Y así es, efectivamente, la hija del faraón, Batia, en hebreo, encuentra a Moisés en el Nilo y lo adopta y lo toma para sí como hijo. Y de esta forma Moisés acaba educando, acaba creciendo en el palacio del rey. Cuando ya es mayor, Moisés crece, sale a ver a sus hermanos esclavos, los hebreos, y ve que un capataz egipcio está torturando a un esclavo, mata al capataz. El faraón se entera de este acto y Moisés tiene que huir a Midian, se escapa del país, pierde todos sus privilegios y ahí empieza una nueva vida en Midian. Se casa con la hija de Yitro, Tzipora, y eventualmente un día que está dirigiendo al rebaño de su suegro por el desierto, Dios se revela una zarza que se quema pero no se consume y le notifica que él va a ser el redentor, él va a ser quien va a salvar al pueblo de Israel y que regrese a Egipto para liderar este proceso de salvación. Ese es todo el resumen de lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, queremos empezar a analizar cuál fue el primer punto de inflexión en la historia de Moisés, de Moshe. ¿Cuál fue su primer acto heroico? Pues bien, el primer acto heroico fue el detener al capataz egipcio que estaba torturando al esclavo hebreo. Es decir, en otras palabras, Moshe, ve la opresión y se da cuenta que no puede mantenerse inmóvil, no puede mantenerse pasivo, indiferente, por lo que toma acción. Él actúa y detiene ese acto de sufrimiento ajeno. Y es muy interesante y se puede relacionar con un concepto de psicología que estudié en mi segundo año de carrera, estudiando la materia de psicología social. Muchas personas no son tan valientes. Sabemos en la psicología que hay un efecto llamado el efecto espectador. ¿Qué quiere decir esto? Que en situaciones límite de emergencia, cuando alguien necesita auxilio, la posibilidad de que esa persona reciba ayuda o auxilio de otra persona disminuye en relación directamente proporcional a la cantidad de personas que están mirando. Es decir, en otras palabras, cuantas más personas vean una situación de emergencia, alguien que necesita ayuda, es menos posible que alguien le ayude, a no ser, en otra situación, que sea una persona sola que está viendo a otro individuo sufriendo que necesita ayuda. ¿Y por qué? Os estáis preguntando. ¿Por qué ocurre que cuantas más personas están viendo una emergencia, es menos posible que ayuden? Porque psicológicamente lo que ocurre es que hay la sensación de responsabilidad se difumina, se diluye entre todos. Las personas se dicen, bueno, ya será otro el que ayude. Y de tal forma llega a ocurrir que hay una emergencia y las personas lo ven, pero la observan, pero no la están viendo realmente. No se dan cuenta y no quieren actuar porque se dicen a sí mismas que otra persona ya actuará. Siendo así, nos queremos preguntar, ¿por qué Moisés dejó de ser un espectador y pasó a tomar acción? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que le diferencia del resto de personas? Y cómo nosotros, en situaciones límite, cuando hay necesidad de actuar, podemos hacer esto y no mantenernos como meros espectadores. Entonces vamos a analizar esto de los versículos.
Está escrito, Vayehi vayamim haem, y fue en esos días, Vaigdal Moshe, que creció Moisés, Vayetze elejav, y salió a sus hermanos, hacia sus hermanos, Vayar besibrotam, y vio su sufrimiento, Vayar ish mitzri, y vio un hombre egipcio, Make ish ivri mejav, que golpeaba a un hombre hebreo de entre sus hermanos. De estos versículos se puede aprender un principio, un fundamento psicológico, ético, espiritual para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vemos que primero hay una yetzia, vayetse, y después está la capacidad de ver. Es decir, para ver el sufrimiento del otro, para ver al otro siquiera como un sujeto, primero tengo que salirme de mí mismo, lo que se podría considerar como, en términos psicológicos, como una alienación temporal de quién soy yo. Tengo primero, o sea, si queremos ser empáticos, esta es la receta. Primero tengo que salirme de mí mismo. Tengo que olvidarme por un instante de mí y entonces, cuando haga eso, podré empezar a ver a las otras personas. Con esto quiero explicar algo muy interesante. Nosotros en el día a día vamos a trabajar, nos movemos por la calle, en casa, nos encontramos rodeados de varias personas. Pero si no salimos de nuestro estado de conciencia automático, nos estaremos relacionando con las personas que nos rodean, ya sea en la calle, en el lugar de trabajo, como objetos psicológicos y no como sujetos psicológicos. ¿Y qué quiere decir con esto? Cuando estoy diciendo que nos relacionamos con los demás como objetos psicológicos, no quiere decir que los vemos como piedras o como objetos materiales, sino que si no soy capaz de ver al otro, cuando yo me salgo de mí mismo, si no soy capaz de ver al otro como un sujeto como yo, o sea, los demás con sus necesidades, con sus problemas, con sus aspiraciones en la vida, si no hago eso, estaré viendo a los demás simplemente como personas que puedo usar para mis intereses. Cuando me interesa me relaciono con alguien y lo uso para que pueda conseguir yo mi interés. Cuando no, ni siquiera me fijo en él y me doy cuenta de que está al lado. Es decir, yo solamente puedo usar objetos. Pero si me relaciono con ellos a nivel de sujetos, entonces no los estoy usando. En otras palabras, para ver al otro como un sujeto, tengo que salirme de mí mismo. Y es entonces cuando Moshe, se sale de sí mismo, hace ese proceso de alienación y ve a los demás. Ahí es cuando ve el sufrimiento ajeno, ahí es cuando realmente se da cuenta de la situación, de la opresión que está teniendo lugar. Y él se da cuenta que si está viendo ese sufrimiento, después de haber salido de sí mismo, si está viendo ese sufrimiento en los demás, es su responsabilidad ahora tomar acción, actuar para acabar con ese dolor ajeno. Y no olvidemos, el hecho de que fuera Moisés precisamente quien haya sido capaz de salirse de sí mismo para ver a los demás, para ver el sufrimiento ajeno, es realmente sorprendente. No olvidemos que Moisés, ¿quién es? En este momento es príncipe de Egipto, tiene privilegios, tiene poder, tiene riquezas. Por lo tanto, Moisés es un príncipe que es capaz de alienarse de sí mismo, que es capaz de salirse de sí para conectar con el sufrimiento de aquellos que más lo necesitan, de aquellos que se encuentran en la base de la pirámide social, en el lugar más bajo, con los esclavos, y arriesgar todos sus privilegios, todo su poder, toda su riqueza, lo cual efectivamente, eventualmente, acaba perdiendo. Y de acuerdo a sus circunstancias, sobre todo históricamente, cuando los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, en esa época, Moisés no tenía ninguna necesidad, ningún motivo para empatizar con el dolor ajeno, ni mucho menos el de un esclavo. Y aún así, él lo hizo. Y de aquí podemos aprender que todo este proceso psicológico de empatizar con el otro, con el dolor, con la opresión del otro, todo esto es una decisión y requiere trabajo. Como primer paso, hemos dicho, tenemos que decidir vivir una vida más consciente, que no solo estamos nosotros. Es decir, tenemos que alienarnos un poco nosotros, olvidarnos o salirnos un poco de nosotros y empezar a ver en los demás personas no menos importantes que nosotros, con sus necesidades, con sus deseos y sus problemas. Un ejercicio, por ejemplo, estamos en el autobús de camino al trabajo, de vuelta al trabajo, donde sea, o en este momento de coronavirus estamos en la calle yendo a comprar el supermercado más cercano y vemos personas. Podemos empatizar un momento y podemos pensar, esa persona, ¿qué hace de su vida? ¿Qué problemas tendrá? ¿Qué ambiciones tendrá? Porque cuando nosotros mm, nos mantenemos indiferentes respecto a los demás, no es algo automático, es una decisión que hemos tomado desde un principio. Es una decisión de solo vivo con mí mismo y para mí mismo. Y es precisamente esa capacidad de ver la realidad tal y como es, de ver el dolor ajeno y de empatizar con él,
Es por eso que Dios decide y escoge a Moisés, a Moshe, como redentor del pueblo de Israel. Y esa elección, esa decisión de Dios de elegir a Moisés como salvador del pueblo de Israel, se da en el episodio de la zarza que se quema, pero no se consume. Recapitulemos, dijimos que Moisés tuvo que escaparse a Midian, empezar una nueva vida, y un día estaba liderando el rebaño de su suegro Yitro, cuando de repente en el desierto ve una zarza y ve que se quema, pero se queda observando, se acerca y ve después de un tiempo que la zarza no se consume. ¿Qué aprendemos de aquí? Es cierto que en determinadas circunstancias en el desierto, bajo determinadas temperaturas, no es extraño que se dé un incendio en determinadas plantas. Entonces lo máximo que tendría que haber ocurrido es que Moisés ve que algo se quema, unos cuantos segundos, y se aparta. Pero para tú darte cuenta que algo se está quemando pero no se está consumiendo, tienes que quedarte no varios segundos, sino unos cuantos minutos. Es decir, Moisés, naturalmente, él tiene esta capacidad, ha desarrollado esta capacidad contemplativa, este instinto de mirar y de analizar las cosas con una capacidad más profunda. Y es por eso que Dios lo escoge, como vamos a ver ahora mismo dentro de los versículos. Está escrito así: Vayar, y vio Moisés, Veine asne boer baesh, y aquí una zarza que se estaba quemando con fuego. Veasne nenukal, pero la zarza no se consume. Vayomer Moshe, Asurana, ve y dijo Moisés: voy a acercarme y voy a ver esta gran visión. Madúa lo ibarasne, ¿por qué no se consume la zarza? Vayar Hashem kisar lirot, y vio vio a Hashem que se apartó para mirar. Vaikra elav Elohim ito hasne, entonces le llamó Dios a Moisés desde dentro de la zarza. Vayomer Moshe, y le dijo: Moisés, Moisés, Vayomer Hineni. Y le respondió Moisés: heme aquí. ¿Qué vemos de aquí? Que Moisés se aparta para mirar, él actúa con esa actitud contemplativa y Dios ve que él se apartó para mirar, es decir, Dios ve la capacidad de Moisés de contemplar la realidad más allá y por eso lo elige, por la capacidad de Moisés de ver y de actuar. Y esto es vital porque sin esta capacidad contemplativa, esta capacidad de ver, ¿qué ocurre? Que no voy a ver al otro. Y si no veo al otro, no puedo ser empático porque no tengo alguien con quien ser empático. Por lo tanto, es vital que podamos desarrollar esta capacidad de ver, y para ver primero tengo que ¿qué? Salirme de mí mismo. Y esto aprendemos de Moisés. Ahora bien, podríamos acabar aquí, pero queremos entender quién fue el maestro de Moisés. ¿Quién le enseñó a Moshe que debe actuar con esta capacidad de entrega, de altruismo, de empatía hacia el otro? Entonces, su maestro es alguien que generalmente se lo relega a un papel secundario, y es un egipcio. No un egipcio, una egipcia, miembro de la familia real, y es nada más y nada menos que la hija del faraón. La hija del faraón quien adoptó a Moisés y lo rescató de las aguas, las mismas aguas en las cuales el faraón, su padre, decretó que tenían que morir todos los bebés hebreos, incluyendo a Moisés, a quien Batia, en hebreo, la hija del faraón, acaba de rescatar. Dicen los pesukim en hebreo los versículos así, de esta manera. Batiré tateba betohasuf, la hija del faraón vio la cesta dentro del río, batishlaje tamata, batikajea, y envió a su sierva para agarrar, para tomar la cesta. Batiftach, y la abrió, batireo etayelet, y vio a un niño, veinen arboje, ya que un niño que llora, batachmol alaf, y se apiadó de él. Vaigdal ayelet, y creció el niño, batavió levet paró, y lo trajo a la casa del faraón. Vayhila leven, y fue para ella como un hijo. Batikras Shemo Moshe, y le llamó por su nombre Moisés, Moshe. Batomer, y dijo: Kiminamai meshitu, porque de las aguas fuiste extraído. Aquí vemos la capacidad también, o principalmente, de la hija del faraón, de ver, de salir del palacio y de ver el dolor ajeno, de ver la opresión, de ver la injusticia, y entonces en ese momento, ¿qué? Actuar, a pesar del riesgo, porque Batia es la hija del faraón. Su padre ha decretado que mueran todos estos niños, pero ella está dispuesta a arriesgarlo todo y de tomar en secreto a Moisés, de origen hebreo, y de adoptarlo como si fuese su propio hijo, y poner en riesgo así todos sus privilegios, todo su poder.
¿Todo por qué? Porque ve opresión, porque ve injusticia y no es capaz de mantenerse a un lado, de mantenerse indiferente ante ese dolor. Es así como un miembro de la realeza egipcia es capaz de salirse de sí misma para conectar con el dolor ajeno y actuar. Y ella educa así a su hijo adoptivo, así educa a Moisés, y así efectivamente Moisés acaba actuando a lo largo de toda su vida, y ese va a ser su propósito, su misión, su forma de actuar, salirse de sí mismo, ver dolor ajeno, actuar, poner fin al dolor de los demás. Y hay un midrash precioso, muy bello, que ensalza el acto de entrega, de altruismo de Batia, la hija del faraón. Dice así el midrash: Amarla Kadosh Barujú, le dijo Dios, le Batia Bat Paró, a Batia, la hija del faraón: Moshe lo haya vinja. Moisés no era tu hijo, Bekarató vinja, y lo llamaste tu hijo. Afat lo viti, incluso también asimismo tú no eres mi hija. Vani koreotach viti, pero yo ahora te voy a llamar mi hija. Sheneemar ele vene Batia Batia. Por eso es que Dios en ese momento le puso el nombre de hija del faraón Batia. Batia es su nombre hebreo, su nombre egipcio no sabemos cuál es, pero este es el nombre que Dios le dio. Batia quiere decir hijo de Dios, Batia. Y qué interesante, ¿por qué? Porque al realizar este tipo de acto Dios le otorga el nombre de hija de Dios. Precisamente este nombre y no otro. Porque exactamente cuando actuamos de esta manera, cuando salimos de nosotros mismos para conectar con el dolor ajeno y ponerle fin a esa opresión, es que estamos expresando la divinidad que hay en nosotros. Sabemos que el alma, nuestra esencia, porque nosotros somos un alma que tiene cuerpo, pero somos esencialmente alma, es divina, es Hele Kelo Kamimal, es parte de lo divino que se encuentra arriba. Y cuando actuamos con ese altruismo, cuando nos entregamos a los demás, expresamos nuestra divinidad. Por eso Batia es llamada hija de Dios. Así también sabemos que en el judaísmo el nombre de algo, de una persona, refleja su esencia. Entonces vamos a analizar el nombre de Moisés, Moshe, Kiminamai Meshitu, porque de las aguas fuiste extraído. ¿Quién le da ese nombre? Se lo da Batia. ¿Qué quiere decir que de las aguas fuiste extraído? Las aguas pueden simbolizar en determinadas ocasiones el caos, el mal, el din. Por eso el Mabul, el diluvio, cuando se tuvo que poner fin a la humanidad, fue mediante agua, mucha agua. O el decreto del faraón de ahogar a los bebés en el río es en el agua. O sea, en esta circunstancia, para Moisés, el agua representa el mal, la opresión, la injusticia, pero de las aguas él es extraído por Batia. De la injusticia, del mal, del dolor, él es salvado. Y ese es su nombre. ¿Qué quiere decir? Que la esencia de Moisés es ser alguien que ha sido salvado de la opresión. Y precisamente él, que su esencia es esa, el haber sido salvado de la opresión, a él lo van a educar y él puede entender la necesidad, la urgencia, la importancia de ese tipo de conducta, de salvar a los demás de la opresión, del dolor, porque él fue salvado del dolor. Entonces él puede entender ese mal y puede ponerle fin. Y qué irónico que de la misma manera en que Moisés fue salvado de entre las aguas, él salvará a su pueblo de entre las aguas cuando los conduzca en el Mar Rojo, dividiendo las aguas para que no los ahoguen y conduciéndoles hasta la tierra seca, hasta la otra orilla del mar, salvando a su pueblo, a los oprimidos, a los esclavos de las aguas. Entonces nos preguntamos, ¿quién es Moisés el hombre? ¿Por qué él fue elegido redentor? ¿Y qué podemos aprender de él? Entonces Moisés, en primer lugar, es hijo de su madre adoptiva, hijo de Batia. Es un hombre que sale de sí mismo, de sus circunstancias, para conectarse con los demás, para ver a los demás, para ver a sujetos en la otra persona. Es un hombre que ve la opresión, que ve injusticia ajenas y que no es capaz de mantenerse indiferente ante ese dolor ajeno y que le pone fin. Es un hombre de acción. Ahora bien, quisiera preguntaros algo. ¿Os suena familiar esto con algo que mencionamos al principio del vídeo? ¿Os acordáis? ¿Recordáis al Dr. Ludwig? El Dr. Ludwig no desistió. Vio el sufrimiento en las vidas de esos hombres y esas mujeres, postrados en las camas del hospital fuertemente sedados. Todos ellos parapléjicos, sí, pero con un futuro por delante. Él decidió sacarles de ahí. Decidió devolverles la vida, innovando toda clase de ejercicios y tratamientos físicos.
sacándoles al jardín a entrenar a fortalecer su cuerpo y su alma, organizando competiciones primero en hospital, después a nivel nacional y después a nivel internacional, hasta que en el año 1960 se fundaron los primeros Juegos Paralímpicos. El resto es historia. Todo eso porque el doctor Goodman fue capaz de salir de sí mismo para ver el dolor ajeno, para ver el sufrimiento de los demás y no desviar la mirada, sino decidir ponerle fin a ese dolor sin importar el riesgo, porque esa es la esencia de la vida, dar a los demás. Shabbat Shalom. Eso es todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, así me ayudáis a difundir este tipo de contenido en las redes. Y dejadme un comentario, hacedme saber cuál es vuestra opinión. Nos vemos la semana que viene, Shabbat Shalom.